Hola, buenos días. Me llamo Colomina y soy profesora en el Departamento de Expresión Plástica, Musical y Dinámica de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia. Ante todo, quisiera agradecer a los organizadores y las organizadoras de este primer Congreso Cibartes 2020 la oportunidad de compartir de forma virtual mi experiencia dentro de la línea de investigación El cuerpo como núcleo de los nuevos modelos híbridos de educación artística. Esta ponencia lleva como título Teatro físico como herramienta educativa, discurso de la corporeidad. Ocurre que cuando le preguntamos a alguien que nos diga qué imagen le viene a la cabeza cuando piensa en la palabra teatro, suele contestar que visualiza a un grupo de actores y actrices recitando un texto sobre un escenario. Peter Brook decía que el teatro bastaba con alguien haciendo algo y otra persona mirando para que existiese el hecho teatral. El teatro es sobre todo acciones físicas realizadas con el cuerpo. El uso de otros elementos como la luz, la escenografía, la sonoridad, incluso el texto, son secundarios, no son necesarios para que exista el teatro. Sin embargo, necesitamos del cuerpo para comunicar. Incluso en el teatro de objetos o de marionetas, es el cuerpo humano el que articula esos títeres. Para comprender esta paradoja de asociar el teatro con un texto dramático antes que con lo corporal, debemos remontarnos a la antigua Grecia. Incluso ya antes existía una incipiente teatralidad en rituales chamánicos primitivos. Sabemos que la tragedia griega tiene su origen en los rituales dionisíacos, donde todo el mundo participaba de la festividad. Para comprender esto podemos pensar en la fiesta del carnaval, donde todos participan. Con el tiempo, algunos prefirieron observar. Por eso, la palabra teatro deriva del griego teatrón, lugar desde donde se observa algo. Las primeras dramatizaciones partirían entonces de improvisaciones y poco a poco se les iría dando forma. Debemos entender el carácter belicoso del pueblo griego en la antigüedad. Conocían la muerte bien de cerca. El ser humano, mortal, se siente atraído por lo imperecedero. El teatro, en comparación con otras artes como la pintura, la escultura o la arquitectura, tiene una vida frugal. Solo existe durante el momento de la representación. Por ello, el texto dramático confiere al teatro una perdurabilidad mayor. Además, sobre el cuerpo existen muchos otros tabúes asociados o relacionados, además de con la propia mortalidad, con la sexualidad. Lo corporal ha sido asociado con lo ordinario, con la comedia, por ejemplo, género dramático menor en comparación con la tragedia griega. La risa provoca muecas, la deformación del rostro. Esta es una de las características por las que Platón desdeñaba el teatro. Fue Aristóteles, en su Poética, quien le otorga a la tragedia un valor positivo, asociándola con lo racional y el pensamiento intelectual. A lo largo de los siglos, lo corporal ha estado siempre relacionado con lo vulgar. En la antigua Roma tenemos los ejemplos de las luchas de gladiadores, en el circo romano, la pantomima, todos ellos espectáculos hechos para divertir, no para pensar. Otro ejemplo lo podemos encontrar en la comedia del arte, unos siglos después. Al caer el Imperio Romano, multitudes de compañías de titiriteros de diversas procedencias y con distintas lenguas realizan sus representaciones de circo, teatro y magia por las plazas de los pueblos. Tienen que usar el cuerpo, la mímica para hacerse entender. Esto supondría en muchas ocasiones la censura por parte de la Iglesia, que no vería con buenos ojos las dramatizaciones burlescas de temas religiosos. Llegados al siglo XX, influenciados por la mística oriental, tanto artistas plásticos como de las artes escénicas comienzan a revelar el cuerpo.
la danza, la pintura abstracta, el happening, la performance, el action painting y teóricos teatrales como Appia, Meyerhold, Grotowski, Artaud e incluso el mismo Stanislavski. Antonin Artaud no fue el primero en hablar de la necesidad de lo corporal sobre el texto, pero sus teorías recogidas en el Manifiesto de la Crueldad propiciaron en gran medida la exploración en torno a lo físico. En París se encuentra la Escuela de Teatro Físico de Jacques Lecoq, que desde su pedagogía se estudia teatro, pero también la relación del cuerpo con otras artes como la pintura o la arquitectura. En la actualidad, y fruto del posmodernismo, tenemos el teatro postdramático, que busca otros medios para explorar el teatro, no como un hecho lineal, sino fragmentado, que debiese ser observado como se observa un cuadro o una pintura. Se elimina la relación existente entre el observador y el ejecutante. El público es quien organiza las imágenes y construye el significado, es decir, se responsabiliza. ¿Y todo esto qué tiene que ver con la educación? Bien, si queremos educar en las artes, alumnado y profesorado debemos investigar estos nuevos conceptos. Dijo alguien que para aprender a montar en bicicleta hay que montar en bicicleta. Con las artes pasa igual. Se deben fomentar las prácticas artísticas actuales para comprender la realidad artística presente. En el ámbito de la educación existe el trabajo por proyectos, aunque en la práctica se incorporan con poca frecuencia modelos interdisciplinares por falta de formación específica del profesorado en este campo. A través del teatro de la crueldad, propuesto por Antonin Artaud, y de la pedagogía del teatro físico de Jacques Lecoq, el teatro sirve de herramienta de hibridación con otras disciplinas artísticas. Voy a explicar una experiencia realizada en el aula explorando la pintura abstracta a través de la expresión corporal. El cuerpo tiene la capacidad de expresar emociones mediante el gesto. Si establecemos un código de equivalencias entre movimiento, color y emoción, es posible trabajar conjuntamente diferentes ramas artísticas y a la par realizar un proceso de autodescubrimiento. Bien, se pidió al alumnado de cuarto grado de magisterio de primaria que se definiese emocionalmente. Debían elegir 3 características con las que se identificasen. Acordamos 3, puesto que Jacques Lecoq, en su libro El cuerpo poético, argumenta que 3 son las líneas de fuerza esenciales que definen un personaje. Una alumna dijo que se sentía soñadora, ambigua y alegre. Ahora debía asociar estos caracteres a 3 colores. Soñadora lo hizo con el color rosa, ambigua con el gris y alegre con el amarillo. Se le pidió entonces que buscase movimientos que pudiera ejecutar con el cuerpo y que se correspondiesen con esos apelativos. Para soñadora eligió hacer círculos con los brazos, para ambigua tirarse al suelo y para el amarillo o alegre dar palmadas. Por último, se le pidió a la alumna que pintase sobre un lienzo de tela ejecutando las acciones previstas. Con el color rosa hizo círculos, después con las manos llenas de pintura gris se dejó caer sobre el lienzo y finalmente estuvo palmeando el color amarillo sobre el cuadro. La alumna consiguió componer un cuadro abstracto que la identificaba a ella. Se trabajó la pintura y la expresión corporal. La ejecución la realizó delante de sus compañeros a modo performativo. Ahí, en ese espacio, había ocurrido algo diferente. Habíamos abordado desde la práctica un sinfín de conceptos: pintura abstracta, expresión corporal, teatralidad, performance, creatividad, autoconocimiento. Esto hizo que el alumnado comenzara a cuestionarse. Se fomentó su interés hacia ese prolegómeno de significados que hasta entonces eran desconocidos para ellos y que les suponía una gran desmotivación trabajar desde un enfoque teórico. Por tanto, y para concluir, creemos que existen verdaderas joyas todavía ocultas en las enseñanzas de los precursores del teatro físico, que además de servir para el entrenamiento actoral, son útiles en la formación del alumnado.
porque el arte y la educación deben emprender un camino hacia el disfrute del conocimiento, y porque si deseamos una larga vida a las artes plásticas y escénicas, la sociedad debe conocer los códigos que lo articulan en tiempo presente. Ha de asistir a un teatro, museo, una representación en la calle, entendiendo lo que observa. En definitiva, ha de ser conocido por la totalidad de la población y no solo por una parte. El elitismo mata la creatividad y la educación porque ambas nacieron universales. Y hasta aquí, esto es todo, hasta aquí hemos llegado. Entonces, bueno, muchas gracias por vuestra atención y un saludo. Hasta luego.